dejar de atender a enfermos, así es. Que lleguen unos al gobierno Petro significa que se van otros. Están en este momento en el montaje para despedir al saliente ministro de Defensa, Iván Velásquez. Sí, señor, comenzó en el Ministerio de Defensa, el que será el acto de despedida del ministro. Ya hay pantalla gigante, están citados los funcionarios del ministerio y parte de la cúpula militar y la policía para despedir a Iván Velásquez, que espera además pronunciar sus últimas palabras en ese cargo para oficialmente ya dar la bienvenida al nuevo ministro de Defensa. Este es un evento, Néstor, citado a las 9 de la mañana en el Ministerio de Defensa. Nos cuentan que el ministro planea poner un video de lo que hizo en el cargo desde el pasado mes de agosto de 2022, cuando fue escogido por el presidente Petro para llegar al Ministerio de Defensa, un video de lo que ellos llaman allí los logros y trabajos de estos meses, para también despedir con la famosa calle de honor de nuevo al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Hoy su último día, mire, esta es la imagen, este es el montaje en el que están en el ministerio, la cita a las 9 de la mañana. 7 de la mañana, 41 minutos, como hay varios enroques, unos pasan, cambian de cargos, están buscando esta mañana nuevos miembros, Víctor, para la Junta Directiva de Ecopetrol y para Aire, que es la empresa de energía del Caribe intervenida por el gobierno Petro. Néstor, es que con la llegada del doctor Edwin Palma al Ministerio de Minas y Energía como ministro de esa cartera se vienen muchos cambios en el sector energético. El doctor Palma, Néstor, renunciará en los próximos días a la Junta Directiva de Ecopetrol, que conforma desde hace ya un tiempo. Recordemos, Néstor, que por buenas prácticas ante la OCDE, los ministros dejaron de participar directamente de las juntas directivas de las empresas de capital público más importantes. Es por eso que ya no tenemos ministros en la Junta de Ecopetrol como ocurría antes de estar en la OCDE, y esta sería una de las razones por las que el doctor Palma dejará la Junta de Ecopetrol. La otra, Néstor, es que como ministro debe hacer parte también de la CREG, debe presidirla, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Entonces se podría generar un conflicto de interés participando como integrante del regulador y al mismo tiempo estar en la junta de una empresa que participa y compite en el mercado del gas. Entonces la noticia es que el ministro Palma renuncia a la Junta Directiva de Ecopetrol. Así las cosas, llegarán 3 nuevos integrantes a la Junta de Ecopetrol, Néstor, seguramente ahorita en marzo, que se haga la asamblea ordinaria de accionistas. La persona que reemplazará al doctor Palma, esa sería la primera, y las 2 personas que reemplazarán a Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría, que renunciaron hace unas semanas por el lío del proyecto con la Oxy que aquí tanto comentamos. Y una segunda noticia sobre el doctor Palma, Néstor, y lo podemos confirmar también, es que con su llegada al Ministerio de Minas y Energía, y esto es importante para los oyentes del Caribe, sobre todo, renunciará al cargo de agente interventor de la empresa Aire. Esos serán los movimientos que inicialmente se producirán tras el nombramiento de Edwin Palma como nuevo ministro de Minas y Energía. Renuncia a la Junta de Ecopetrol y también a la Interventoría de Aire. Novedades sobre la conformación, sobre esta recta final para el gobierno Petro, Ricardo. Néstor, 2 novedades importantes. No llega Alexander López a la jefatura de despacho presidencial, como se había dicho inicialmente. Alexander López sale de Planeación Nacional y sale del gobierno, y quien queda absolutamente empoderado es Armando Benedetti, que no solo será y ya desempeña funciones como ministro del Interior, sino que también será simultáneamente jefe de despacho presidencial. Es decir, sigue teniendo plena cercanía con el presidente Gustavo Petro y manejará las relaciones políticas con el Congreso de la República. Eso por un lado. Por otro lado, quien no se va, perdóneme menos un segundo, por ahora... Ricardo, perdóneme Señor, un segundo, hago ahí dígame. Una pausa. El hecho de que Alexander López no llegue a la Casa de Nariño como jefe de despacho para reemplazar a Benedetti, ¿tiene algo que ver con la ruptura entre el presidente y Francia Márquez? Sí, señor, definitivamente. Es decir, Alexander López era uno de los grandes asesores, claro, de los más cercanos, sí. El bayuno, ella caucana, a Francia Márquez, inclusive desde la época de campaña. Sí, claro, y evidentemente esto tiene que ver con la ruptura del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Alexander López fue uno de los más críticos durante el Consejo de Ministros televisado, y al presidente eso no le cayó muy bien, le cayó muy mal de hecho, y con quien puede estar más molesto de todos los funcionarios que desfilaron en ese Consejo de Ministros quejándose es con Alexander López, y a pesar de que se había dicho que llegaba como jefe de despacho, definitivamente no lo será. Como le repito, Armando Benedetti no solo será ministro del
Interior, sino que también seguirá siendo jefe de despacho presidencial. Es decir, Ese es un rompimiento, estoy concluyendo, Néstor. Héctor, perdóneme, estoy concluyendo que la ruptura no es solo Petro Francia Márquez personal, sino Petro y el grupo político de Francia Márquez. Claro, es una ruptura política. Claro, pero era un sector del polo que llevó el presidente Exacto. Petro con Alexander López a la campaña hace 3 años. Exacto, no es digamos el grupo de Francia de somos porque somos o algo así, como se llama, sino el polo. El polo es realmente el partido político más organizado de los que conforman la coalición del pacto histórico y por lo tanto, pues el eventual rompimiento entre Petro, el gobierno y el polo, no sé cómo se llama ahora, si polo democrático, como sea, pero el polo, pues es una cosa importante en términos de lo que el presidente ha venido diseñando, de tener una unidad, de tener una lista única para el Senado, en fin, toda esa estrategia del presidente me parece que está bastante en entredicho con este enfrentamiento entre él y Alexander López y Francia Márquez. Sí. Así que detrás de los movimientos esto no es un tema personal. Claro, una parte del polo que es la que entró, la que se le acercó a Petro para el gobierno. No, pero también hay una parte del polo que queda en el gobierno. Jaime Duzán, Carlos Carrillo y otros más, no se lo olvide. Ahí puede haber una fractura del polo. Porque sí, lo que pasa Duzán, es que Carrillo y otros están ahí. Esto es como con los disidentes de las FARC, Aurelio. Ahora, esto eran originalmente unos, después disidentes de las FARC, después disidentes como de la los decisión de los verdes, le queda como mejor la decisión de los verdes. Pero, Néstor, López fue el hombre, y yo en eso discrepo un poco de lo que se dijo esta mañana, de la cercanía de Rosero de Francia Márquez. El equipo asesor de Francia Márquez en la campaña presidencial fueron el profesor Arturo Escobar y un grupo de profesores de la Universidad del Valle, Alexander López e Hildebrando Vélez. Ustedes lo conocen muy bien. Hildebrando Vélez, papá de la exministra Irene Vélez. Correcto, Néstor. Rosero, yo creo que, es más, me parece que el nombramiento de Rosero tiende a crear como un liderazgo en la comunidad afro, que él lo tiene de tradición por el proceso de comunidades negras, distinto a Francia Márquez. Me parece que antes lo que reforzar presencia de Francia Márquez en el Congreso, en el gabinete, es poner otro faro afrodescendiente distinto a Murillo y a Francia Márquez en el gabinete. Claro. Lo veo de esa manera. Pero PSN trabajó de la mano con Francia Márquez en toda la campaña, digamos. Sí, en alguna manera yo creo que era la manera menos... No era el equipo íntimo. No era el equipo íntimo. Pero era la manera menos brusca de buscarle un reemplazo. Hoy será el asesor principal de Francia Márquez, Luis Ernesto. ¿Quién va a ser el asesor? No, que era el asesor principal de la sí, lo es, digamos. Rosero, sí. Mire, durante la campaña... Asesor único, me dicen. De hecho, esa era prácticamente la denominación del señor Rosero en la vicepresidencia. De acuerdo. Es la forma más generosa, digamos, de romper con Francia. Había sido candidato, Luis Ernesto, en las listas del pacto histórico, lugar 20 y pico, quemado hace 3 años, así que es un viejo militante de ese sector. Que haya sido, Ricardo, asesor de Francia Márquez, no quiere decir que es del mismo grupo político de Francia Márquez. No, de acuerdo, pero sí, Néstor, no es el mismo grupo político. Carlos Rosero es del proceso de comunidades negras, como lo recordaba Aurelio, pero es la mano derecha de Francia Márquez, lo fue así en campaña, y de hecho, en medio de estas tensiones con la vicepresidenta, creo yo, es la manera menos brusca de reemplazarla en el Ministerio de Igualdad, que es dejando a alguien de su entera confianza ahí para continuar la tarea. Pero lo que ustedes mencionaban ahora, Néstor, hay que verlo en detalle. Aquí lo que está pasando es que la llegada de Armando Benedetti, ese intento del presidente de abrirse hacia sectores distintos a la izquierda, está generando unas fracturas al interior de la izquierda que había logrado unificar Gustavo Petro. Lo de Alexander López y el polo con Francia Márquez, pues no es menor. Recordemos que el polo, después de el proceso de Colombia Humana y digamos todo el petrismo, que el polo no es petrista, porque de hecho Petro renuncia al polo, ese sector de izquierda sale muy golpeado en esta rebarajada. Y yo la verdad veo una serie de indicios, Néstor, con esta reconformación de gabinete, que lo que permite es ver que la estrategia de fortaleza que quiere montar el presidente Gustavo Petro para la campaña del 26, pues no está dando sus resultados. Mire, ahí la izquierda, digamos, sale maltratada, sale incómoda, ese sector del polo, así como otros sectores también. Igualmente. Pero Luis Ernesto, le tengo otro dato. A ver, Ricardo. Gustavo Bolívar no se va del DPS.
Sigue bueno, es que lo Gustavo dejaron en Bolívar visto como 3 director semanas. de Prosperidad Social. El Pero presidente es que- le pidió que lo acompañe otras varias semanas más mientras el nuevo gabinete toma vuelo, pero eso traducido en la práctica es que Gustavo Bolívar muy seguramente no va a ser candidato presidencial en el 2026, y eso tiene una incidencia en unos sectores de lo que se conoce como el pacto histórico. Que Bolívar no pueda ser candidato eventualmente porque el presidente le pidió que se quede, Pero Ricardo, sí marca una de diferencia. todos estos movimientos que usted está contando, este es el que más me sorprende. ¿Quiere decir Bolívar no va a ser candidato presidencial el año entrante? Pues en principio, Néstor, si hacemos cálculos con calendario en la mano, pues no le darían los tiempos, porque él tendría que renunciar en marzo máximo para poder aspirar el año entrante a la consulta interpartidista, que es donde se medirían los candidatos en caso de que él quiera aspirar a la presidencia Pero de la es decir, República. tendría que renunciar dentro de menos de 15 días si quiere participar en esa consulta. Pues hay otras Pero interpretaciones que dicen que hasta mayo tendría la posibilidad. Probablemente es Pero hasta pues, mayo, porque en realidad la inhabilidad es para la elección presidencial y no para la consulta. Es que yo veo Entonces, francamente a seguramente Gustavo Bolívar ese es el cálculo. muerto de ganas por ser candidato presidencial, y el único que Claro, le puede atajar es Gustavo Petro. O sea, Petro, que sabe Sí, que ya Bolívar perdió. pero en la todavía hay alcaldía un de Bogotá. par de meses en eso. Pero Quizá lo que pasa- fíjense en esto, todos los insubordinados se fueron del gabinete, menos Gustavo Bolívar. Haga la suma. Y el que Todos los que parecía el hablaron jefe de sin trabajo. en ¿no? todos los que hablaron en el Consejo de Ministros, a excepción de Augusto Rodríguez, que es harina de otro costal por su cercanía con el presidente Petro, y de Gustavo Bolívar, todos los demás se fueron. Haga la suma. Se fue Andrés Camacho, se fue Francia Márquez, se fue Susana Muhammad. Sí. Se fueron todos. Los fueron. Y el único que queda es Bolívar. Algunos Sí, de los que usted acaba de decir Claro. los fueron, no se fueron solitos. Entonces, ojo, porque si el presidente le pide a Gustavo Bolívar que se quede unas semanas más, duró varios días Gustavo Bolívar esperando hablar con el presidente y el presidente no lo atendía. Eso puede traducirse en que el presidente no ve con buenos ojos que Gustavo Bolívar se lance a la presidencia. Y no sé si eso Es que pese lo dejó en visto en esa un evaluación. mes, Ricardo. Recuerde que él decía video tras video, no, es que estoy esperando una cita con el presidente para hablar, estoy esperando una cita con el presidente para hablar. Entonces, pues, ¿qué tipo de candidatura viable puede montar él como gran líder de la Pero izquierda, si recogiendo las banderas de Gustavo Petro, si lo deja en pero, Luis visto? Ernesto, si finalmente están informando que Bolívar se queda por lo menos un rato más, quiere decir, ya le respondieron, ya habló con el presidente, y el presidente le Sí, pidió sí, que sí. se quedara un rato más. Sí, eso claro, es cierto. pero hablaron. sí. Pero Y le pidió que se Pero quede. hay como que todavía hay entender- tiempo, como todavía hay tiempo para la inhabilidad presidencial, entonces puede ser que se vaya en mayo. Pero bueno, eso siguen siendo, digamos, ahí consejas. Pero lo cierto, Néstor, y a mí me sorprendió mucho que ayer el presidente en la presentación del gabinete dijera que su invento, su gran idea de hacer televisar el Consejo de Ministros en el que se armó semejante implosión, había sido una gran idea. Creo que esa fue la expresión que usó. Dijo, fue una gran idea o algo así. Realmente me sorprende mucho porque la verdad es que el gobierno sale muy golpeado de este rifirrafe, pues pierde unos apoyos que son de su entraña, como estos que estamos hablando del Polo y de unos sectores de izquierda, y no ganó nada a cambio. El cuento del sancocho y del reacomodo y de la traída de nuevas fuerzas políticas y tal, pues era pura carreta desde el primer día. No pudo traer un solo congresista adicional. Mire, el gobierno no ha ganado un solo apoyo en el Congreso con la llegada de Benedetti, ni con el nombramiento de ninguno de los ministros. Los verdes que nombraron a María Fernanda Rojas y Sanguino, pues representan a los verdes que han estado siempre con Petro. En fin, no ganó nada políticamente y en cambio claro que perdió incluso, insisto, apoyos que son de su entraña, como Francia Márquez y Alexander López. ¿Sabe qué fue lo que dijo el presidente Petro anoche sobre ese Consejo de Ministros, Héctor? Sí, que fue un me gran, pareció que había dicho, es una gran idea. No, dijo fue un gran cabezazo. Un gran cabezazo, sí, de acuerdo. Sí, fue un gran pero cabezazo. Francamente tiene que estar muy perdido para creer fue que eso un gran cabezazo. Sí, lo que el presidente Petro no se ha dado cuenta es que fue un gran cabezazo, pero autogol en ese momento. En segundo, saludo a la presidenta del partido de Francia Márquez, Soy porque somos. Estás